Y en la palabra, en 1 Samuel 15:22, no lo busquen, simplemente para ir adornando lo que le estoy hablando o buscando el soporte. Samuel le dijo al rey Saúl, le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se le obedezca. Y esto hasta ahora todavía sigue siendo una situación y un problema para con nosotros, porque nosotros venimos los domingos, venimos los días de semana y traemos holocaustos a la iglesia. ¿Qué es holocausto? Sacrificio. Y sí, Dios se complace en eso, pero ¿se complace más en eso o se complace en la obediencia? Y Dios está esperando nuestra obediencia. Tenemos allí ese problema, ¿ve? Y dice que ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. O sea, Dios quiere obediencia y atención, que estemos atentos con lo que dice. Y después dice, porque es pecado de adivinación, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué es la rebelión? Bueno, la rebelión es esta lucha que tenemos con la obediencia. Que Dios le dice algo, pero nosotros queremos hacer algo también, a nuestra manera. Y eso viene a constituirse en rebelión. ¿Por qué le dice esto al rey Saúl, el profeta, de parte de Dios? Y le dice, y como ídolo e idolatría, la obstinación. ¿Qué es la obstinación? La obstinación es cuando usted se empeña en algo y se empeña que no le corresponde a usted. Usted quiere hacer valer su punto de vista y se empeña en eso, no importa a cualquier precio. Y a este rey le dice que por cuanto él desechó la palabra de Dios y se avanzó en lo que en su criterio, entonces Dios lo había desechado del reino. Aquí vemos entonces fe, por una parte, ¿verdad? La rebelión que hay en nosotros, la falta muchas veces de obediencia, esa forma que a veces nos empeñamos, nos empecinamos en hacer las cosas, y esto nos trae problemas. Y este problema no lo tuvo solamente este rey, muchos reyes tuvieron este problema, y no solamente muchos reyes, este problema creo que también lo tenemos nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una parte que trabajar con esto. Y eso es a veces un autoengaño, o el 99,999 es un autoengaño. Quiero hablarle esta mañana de parte de Dios, de un rey, del rey David, del rey Salomón y de Adonías. Y usted me dirá, ¿quién es Adonías? Bueno, el rey David, ¿sabía usted que el rey David tuvo 19 hijos y una hija? 6 les nacieron en Hebrón, que fue Amón, Admón, Daniel, Absalón, Adonías. Ahí está, Adonías, el cuarto hijo de David, que lo tuvo en Hebrón, Adonías y Cefatía e Itrán. 4 nacidos en Jerusalén, Sima, Sobat, Natán y Salomón, hijos de Betsabé. Aquí entra Salomón también, del que le voy a hablar. Y con la hija de Amiel, ahí también en Jerusalén, tuvo a Ahijar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefec, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Todos estos hijos fueron 9 más, sin contar los que tuvo con la concubina y todo eso.
lo que habla la Biblia. Y la hija se llamaba Tamar. Y hoy quiero hablar, vamos a ubicarnos en la lectura en Primero de Reyes. Quiero estar leyendo la palabra acerca de este escenario y vamos a ir analizando algunas cosas, si Dios nos lo permite. Espero que el tiempo nos dé. He tenido reclamos con el tiempo, me están diciendo que tiene que ser más corto, entonces que Dios nos ayude. Voy a ir leyendo un poco rápido. ¿Están en el texto? Primero de Reyes 1. Ya David era viejo, ¿verdad? Estaba avanzado de edad y no se calentaba. Entonces, el cuerpo del reino, los que estaban con él, le buscaron a una esposa, la tsunamita, algunos dicen que la tsunamita Abisag, para que le diera calor, durmiera con él y le diera calor. Pero David no conoció a esta muchacha, simplemente ella los cuidaba, las cosas íntimas lo atendía en sus cosas íntimas. Usted sabe, cuando uno se pone ya mayor, que no, entonces necesitaba ese cuidado. Esta Abisag, una virgen, y estuvo allí. La joven dice que era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Estaba el rey en una situación de vejez que pronto vendría su muerte. Y dice en el versículo 5, entonces Adonía, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Ya él se está preparando, es el cuarto hijo de David, después de Absalón. Absalón había muerto. ¿Por qué se rebeló? El problema de la rebelión, porque quiso mandar, quiso el gobierno del papá para él. Bueno, y murió. Todos saben que murió. Y él era el que tenía el derecho, de acuerdo a los nacidos, de recibir, suceder al rey. Pero de acuerdo a lo establecido por los reyes. Y este hombre, Adonía, dijo, nada, mi viejo se está muriendo, está muy viejo, a Esteban le toca, a mí me toca sucederlo. Y ya vamos a ver algunas cosas. Y diciendo, yo reinaré. Y se hizo carro y gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Pero ¿qué pasaba? Él empezó a hacer eso y a ir preparando su terreno. Y su padre, dice acá, nunca le había entristecido en todos sus días con decirlo, ¿por qué haces así? Además, este era muy de hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Este muchacho ya estaba haciendo sus arreglos, hablando con la gente para ya ir acostumbrando a la gente que le tocaba ese reino. Pero había un pequeño detalle, un pequeñito detalle que Dios le había prometido a David antes del nacimiento de Salomón, que este sería el sucesor de David. Y edificaría casa a Jehová, como dice en 1 Corintios 22, 6 al 13. Ya Dios le había dicho a David, cuando David le dijo a David, hablando con Dios, que le iba a edificar casa, Dios le dice que no se la prepararía porque él había derramado mucha sangre y que él había escogido a Salomón para que le hiciera casa y le sucediera. David era un hombre temeroso de Dios. David escuchaba la instrucción de Dios y aun cuando él había cometido pecado y se había desviado en el principio, mas ya no era así de esa manera.
Había allí una orden expresa de Dios. Y aparte de esto, David le había jurado a Betsabé que Salomón le sucedería en el trono, como vamos a leer más adelante. Dice acá, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, hablando acá de Adonías, los cuales ayudaban a Adonías. O sea, se había puesto de acuerdo con el mando militar y con algunos sacerdotes. El diablo siempre imita para tratar de subvertir la autoridad. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simeí, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías, estaban con el rey. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Roger, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervo del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Convocó a todos sus hermanos, menos a Salomón y menos a los que estaban en el mando del rey, porque sabía que ellos no iban a aceptar eso, porque el profeta Natán tenía conocimiento de eso que Dios le había dicho y no solamente el profeta Natán, Betsabé también sabía porque este rey se lo había prometido. Entonces ni nada, ni él ni corto ni perezoso, él mismo, Adonías, sabía que eso ya estaba ya planteado de parte de Dios. Pero Adonías quería ser rey. Y aquí vemos, empieza la desobediencia. Primero porque él sabía que eso no le correspondía a él, pero él lo quería y estaba haciendo todo lo posible y estaba aprovechándose de esto que estaba sucediendo. Ahora bien, entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro Señor? Ya él estaba regando por allí, que verá que iba a ser rey. Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Eso se lo estaba diciendo el profeta a Betsabé, diciéndole: mira, si Adonías toma, esto lo va a matar por rebelión. Ve y entra al rey David, dile: rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró en la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Qué tremendo. Estaba pasando también por encima de la autoridad del rey, porque el sucesor tenía que nombrarlo, el rey David. Sin embargo, él pasó por esto y empezó a convidar gente, y ahí entró el autoengaño. Porque él quería ser rey a toda costa. Entonces pasó por todas esas cosas que Dios había hablado. Yo quiero decirte algo. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios va a cumplir la promesa que Dios te dio a ti. Así tú no te sientas capacitado, así tú sientas que no puedes. Si Dios te lo dijo, Él te lo va a cumplir. Pero Dios está esperando que tú le creas. Dios te está esperando que le creas. Fíjese que Dios le dio esa palabra acerca de Salomón, pero David era un hombre que consintió a su hijo y dejaba que su hijo Adonías hiciera lo que él quisiera y no lo reprendía, no lo corregía. Y aquí vemos un problema que no solamente se le presenta con Adonías,
se le presentó también con el hijo anterior que fue muerto, Absalón. Absalón también se rebeló porque el papá era como muy tranquilo. Inclusive cuando Absalón fue muerto, él quería llorar y vino el general y dijo, si haces eso, pues te dejo. Porque en ese aspecto David había sido muy débil. A veces nosotros por la debilidad dejamos que nuestros hijos hagan lo que les da la gana y después de viejos se nos presentan problemas más o menos como el que le estoy contando. Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová que tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y se sentará en mi trono. Y aquí ahora Adonías reina y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar, a Joab del ejército, más a Salomón, tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que le declare quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Acá en su obstinación, Adonías no entendía que el que te daba la última palabra debía ser el rey. Me imagino, pienso yo, no sé, que él estaba esperando, de repente el viejo se muere y no dice nada y quedo yo como, porque ya he hecho la publicidad y ya la gente me ha conocido y que he hecho todas estas cosas. Pero dice acá que el pueblo estaba esperando la voz del rey. O sea que él no había convencido al pueblo, él se estaba engañando de que tenía un pueblo que lo respaldaba. Y le dice Betsabé, de otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con su padre, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey inclinando su rostro a tierra y dijo Natán, rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reina después de mí y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar, y aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho, viva el rey Adonías. ¿Qué había hecho él? Había tomado sacerdotes reales, había tomado militares del reino para que lo apoyaran, para que cuando la gente viera, dijera, nada, está de acuerdo con el rey y él quedase. Estaba fraguando su cosa escondida, una rebelión por debajo, y como el papá no le decía nada, dijo, nada, hasta ahora no me ha dicho nada, voy más adelante. Y así empieza la obstinación. Pero ni a mí, tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón, tu siervo, ha convidado. Qué tremendo, no convidó a los interesados, porque él sabía que Salomón era el heredero, y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tu siervo quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró en la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en lugar mío, que así lo haré hoy. Tenía un juramento el rey, y Adonías sabía esto. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y ellos entraron en la presencia del rey. Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevarlo a Gihón. Cuando alguien se montaba en la mula del rey, eso era tremendo, porque
la gente, el pueblo sabía que iba con la anuencia del rey. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono y reinará por mí, porque a él es escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo, amén, así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. Y de la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, los cereteos, los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gihón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno de aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaban la gente con flauta y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Venía una algarabía, así como venía usted ayer tocando por la calle, así, pero en gran cantidad de gente celebrando, y se oían las voces en el pueblo y se oía esa gran algarabía. Y esto lo oyó Adonías, que estaba reunido haciendo sus cuestiones allá, ¿verdad? Y todos los convidados que con él estaban, cuando ya había acabado de comer, y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, que estaba precisamente con Adonías, ¿verdad? El cual dijo, Adonías, entra porque tú eres hombre valiente y traerás, y dijo Adonías, entra porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías, ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en mula del rey. Y el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, lo han ungido por rey en Gihón, y de ahí han subido con alegría, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino. Acá todas las esperanzas se le tuvo que haber desvanecido a Adonías como un castillo de naipes, porque el pueblo había una gran algarabía, y no solamente que lo proclamaron, sino que lo sentaron en la silla del rey. Alguien que se sentara en la silla del rey y no, que osara sentarse sin la autorización del rey, era pasado por las armas. Y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro Señor, el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más tu nombre y haga mayor su trono que el trono del rey. Y el rey adoró en la cama. Fíjense ustedes, toda la parte militar, toda la parte religiosa, también estaban de acuerdo con esto. Además el rey ha dicho así, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se entristecieron y se levantaron los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su camino. ¿Por qué se entristecieron los convidados? Yo me imagino un baile de cucaracha, verá ahí, y cuando diga, y que llegó Baigón. Y todo el mundo se fue porque eso sabía que le iba a eso le iba a traer la muerte. Porque iban a ser acusados de sedición. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió a los cuernos del altar. Esa era una costumbre. Cuando el rey había determinado matar a alguien o tomar represalias sobre alguien, entraban en el tabernáculo, en el templo, y se ponían del altar para pedir perdón, para que consideraran su vida. Mire esto. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón,
pues se ha sido a los cuernos del altar diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Él se puso allí y dijo, nada, díganle al rey Salomón, que de paso era su hermano, que le jurara que no lo iba a matar. Como intercediendo delante de Dios, pues, con ese acto. Y mire qué tremendo esto, ¿no? Y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. Yo pienso que hasta allí debería haber quedado zanjada la situación. Porque él dirá, bueno, ya lo proclamaron, ya es el rey. Bueno, yo le sirvo. Total, ese es mi hermano. Las prebendas, pues, que podía tener como miembro de la casa real, iba a vivir bien, iba a vivir tranquilo, pero no, él tenía algo que dejó meter en su corazón y era que quería reinar. Él quería reinar y más nada. Ahora, yo quiero que pasemos en el 2, vamos al 10, capítulo 2, versículo 10. Porque aquí vemos que la muerte de David. Dice la palabra, y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David, su padre, y su reino fue firme en gran manera. David empezó a hacer lo que su padre le dejó dicho. Él hizo algunos arreglos que no lo quiero leer por razones de tiempo. Hizo los arreglos tal cual como su padre le dijo, y le dijo a su padre que temiera a Dios. Él dijo que su padre antes de morirse le dijo que temiera a Dios en gran manera y que hiciera lo que estaba en la ley de Dios y en los preceptos de Dios para que su vida fuera larga y fuera su reino sostenido. Cosa que no hizo Adonías, pero el rey sí la hizo. ¿Y qué sucede? Una vez que muere su papá, mire, Adonías con ¿cómo fue que le dije? El empecinamiento, la obstinación, no se quedó con eso, man. Él quiso seguir y no escuchó la voz de Dios a través del rey. El rey le dijo, si en ti no hay maldad, tranquilo, pero si se llega a hallar maldad, ciertamente vas a morir. La rebelión es el principio de dolores en cada uno de nosotros. Cuando usted se empecina en algo que no es de Dios y que Dios le dice y que Dios le habla y que Dios le muestra, porque déjeme decirle que Dios habla y Dios dice, pero usted dice nada, yo me empecino porque yo quiero esto, que Dios ya de paso te lo ha prohibido, entonces te metes en un gran problema. Mire que es tremendo esto, hermano, porque esto va a aplicar a nuestra vida también. Este hombre era de la familia real y pudo vivir tranquilo bajo la cobertura del rey Salomón. Pero no, él dijo, yo reinaré, yo gobernaré. Y cuando uno se opone a la autoridad, a Dios resiste, a la autoridad puesta por Dios. Uno resiste. A veces nuestra vida termina en muerte espiritual o en muerte física porque nosotros queremos y nos empecinamos en lo que a Dios muchas veces nos ha dicho que no puede ser.